Hola, muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen una vez más. Les doy la bienvenida a este webinar y son todos bienvenidos para presenciar estos webinars que vamos a tener todo 2026. El día de hoy tenemos a nuestros speakers que hablarán sobre cómo optimizar tu CFDI de traslado con la carta aporte de Intelisys CRP. Y mi nombre es Manuel Ramírez y soy parte del equipo de marketing digital y quiero darles la bienvenida a estos espacios que vamos a tener cada 15 días. Vamos a tener temas de productos y soluciones Intelisys que estamos seguros van a ayudar a potencializar cada área de sus negocios. Somos Intelisys Software, una compañía 100% mexicana, con un ERP de última generación y un completo portafolio de productos satélite listos para impulsar a tu negocio a ser líder de la industria. Y el día de hoy nos acompaña nuestro speaker Esteban Fuerte. Hola, Esteban. Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, gracias. Qué bueno que nos acompañas el día de hoy. Les cuento sobre Esteban. Él es consultor de Intelisys con más de 8 años de experiencia. Esteban conecta la innovación tecnológica con soluciones reales para las organizaciones. Ha impulsado metodologías como Intelisys Express, mientras comparte su conocimiento como docente en criminología. Esteban transforma desafíos en oportunidades, integrando tecnología, conocimiento y un enfoque humano para generar un impacto real. Bienvenido, Esteban. Gracias, Manuel. También tenemos a Esteban Reyes. Hola, Esteban, ¿cómo estás? Alejandro. Sí. Bien, ¿Cómo estás, Alejandro? Todo bien, gracias. Muy bien. Alejandro es gerente de preventa. Es un profesional apasionado de las estrategias empresariales con más de 17 años de experiencia en Intelisys. Es licenciado en administración y gestión de empresas. Se ha especializado en transformar datos complejos en soluciones claras y eficientes. Alejandro también ha liderado proyectos clave, impulsando la toma de decisiones estratégicas con un enfoque analítico. Y bueno, pues nada más, muchas gracias por acompañarnos, Alejandro, y nada más para comentarles a todos que vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, o si tienen alguna duda, levanten la mano y con gusto les abrimos el micrófono. Y bueno, pues les cedo la palabra a Alejandro. Adelante, Alejandro. Gracias, bienvenidos a todos. Buenos días. Como bien menciona Manuel, el día de hoy vamos a tocar el tema de la carta aporte y creo que sería importante definir en principio qué es la carta aporte. No sé si me puedes apoyar con qué es una carta aporte. Sí, claro que sí. Buen día. Pues justamente este tema de la carta aporte es un complemento, es algo que exige, justamente la autoridad, en este caso el SAT, y es un comprobante, es un CFDI, es un comprobante fiscal digital por Internet, ¿no? Entonces, este CFDI lo que nos ayuda es justamente a comprobar que ciertos bienes o mercancías tienen un origen lícito. Justamente el SAT tiene esta preocupación porque hay mucho mercado ilegal y justamente una manera de hacer y constatar que la mercancía que está siendo trasladada y movida a diferentes regiones del país o incluso fuera del país, viene de un origen lícito y por lo tanto la forma de hacerlo es por medio de ese documento, por medio de este CFDI de carta aporte. Entonces, justamente en este CFDI viene todo un detalle en el cual viene qué mercancía se está moviendo, que viene incluso con claves, en qué unidad se está moviendo, cuánto es, si es en piezas, cuántas piezas son, si son en kilogramos, cuántos kilogramos son. Justamente también viene de dónde está partiendo, de cuál fue el origen de esta mercancía, a dónde va a llegar. También puede que en una misma carta aporte haya varios destinos, justamente se detalla cada uno de estos destinos. Esos destinos no solamente vienen así, incluso vienen detallados con un catálogo que extiende el SAT, con ciertas claves que van aplicadas a las regiones que integran nuestro país. Y también justamente vienen las horas, ¿no? A qué hora más o menos salió el cargamento y a qué hora más o menos se estima llegar, ¿no? Y la distancia que está recorriendo. Entonces, justamente con toda esta trazabilidad, se hace constatar que esa mercancía tiene un origen lícito y que justamente tiene un fin de la misma índole. Por lo tanto, es súper importante contar con este documento para que cualquier tipo de revisión que se pueda hacer no ponga en peligro justamente esta mercancía y sobre todo no nos hagamos acreedores a algún tipo de multa, porque el no tener este tipo de documentos pone en una situación a diversas empresas en las que pueden ser acreedoras a una multa por no contar con ese documento emitido o en su defecto que no cuente con la información mínima necesaria. Ok, pues hay distintas empresas o distintas, digamos que puntos que marca el SAT que obligan a una empresa que cuente con una carta aporte. Por ejemplo, si una empresa se dedica al traslado de hidrocarburos, implica que tenga que sí o sí emitir esta carta aporte. También,
aquellos que van a hacer este traslado de bienes o de mercancías, ya sea propias, ¿no? O sea, estoy moviendo mi mercancía de un CEDIS a alguna otra sucursal, me obliga, sobre todo si ocupo vías federales y una distancia recorrida mayor a 30 kilómetros, tener una carta aporte, ¿no? Si yo brindo el servicio justamente de traslado, por ejemplo, soy una transportista, entonces yo muevo esta mercancía de mis clientes, pues justamente también me obliga a hacer una carta aporte. De hecho, hay una carta aporte en particular para ese tipo de casos, ¿no? También si yo voy a cruzar algún tipo de aduana, también es importante que yo cuente con ese documento. Y también cualquier traslado que implique un vehículo que excedan pesos o dimensiones de un camión tipo C2, con eso ya me hace obligatorio el tener mi carta aporte. No, también bueno, más bien, existen diferentes tipos de carta aporte. Lo más común, y con los ejemplos que vamos a ver más adelante, son de autotransporte, que es lo más común, pero también hay una carta aporte para el traslado de las mercancías por medio marítimo, por medio aéreo o por medio ferroviario. Ok. Pero creo que no se escucha. ¿Cuál es la carta aporte de mercancías vendidas? O sea, ¿en qué momento la emito y dónde la emito? Sí, claro. Principalmente, la carta aporte de mercancías vendidas es algo a lo que suelen acercarse diferentes clientes con nosotros. Es, yo comercializo cierto tipo de mercancía y yo necesito justamente hacerle llegar esa mercancía a mis clientes, ¿no? Entonces, yo lo voy a hacer por medios propios, no por terceros. Y como voy a ocupar vías federales, voy a hacer un recorrido de más de 30 kilómetros, traslado de medicamentos, etcétera, cualquier posición que me obligue a hacer la carta aporte es justamente cuando nosotros vamos a brindar esta solución. O sea, hago un timbrado de una factura normal, es importante tener esta factura para poder realizar la carta aporte y propiamente ya lo que vamos a hacer dentro del sistema es hacer un timbrado de carta aporte. Este timbrado de carta aporte es netamente estadístico, o sea, no va a implicar algún tipo de ingreso o egreso dentro del sistema en temas netamente fiscales, no le va a llegar ni a nuestro cliente, o sea, eso solamente es un documento propio, tanto el XML como la representación en PDF, y justamente aquí copiamos de esa factura los detalles, o más bien la mercancía que vamos a trasladar, incluso ahí definimos de toda una factura, puede que no traslademos el total de la mercancía, que traslademos una parcialidad. Entonces ahí definimos qué artículos van a ir, en qué cantidades los vamos a enviar. Por ejemplo, si me compro 100 kilos, voy a enviar solamente 50 kilos, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces defino estas cantidades y ahora sí comienzo a hacer el detalle de este complemento de carta aporte. O sea, tengo que indicar si si va a ser solamente un traslado de manera nacional o internacional, ¿no? Si fuera internacional, ahí sí tengo que capturar justamente claves arancelarias. El sistema está preparado, con hacer clic en ese check se habilitan los campos para ir colocando estas claves, pero cuando son de un traslado interno en el país, pues justamente yo tengo que marcar cuál es la fecha estimada de salida, o sea, qué día va a salir mi camión con mi mercancía y más o menos cuándo va a llegar, ¿no? A qué hora va a llegar, ¿no? Obviamente pueden implicar varias cosas en el camino, por eso es una fecha estimada, ¿no? Y la distancia recorrida, que igual es una distancia que se calcula, pero puede haber algún tipo de variación dependiendo de las eventualidades que surjan a lo largo del traslado. Y también algo que hace Nintelis es que justamente busca facilitar esta carga, es que, por ejemplo, los orígenes y los destinos se pueden mapear de la información del cliente y de la información del almacén de la empresa. Entonces, ya no hay que capturar, ya automáticamente se puede jalar y ahí nos ahorramos como esa captura. Que de igual manera, si fuéramos a ir a algún otro lugar que no es propiamente alguna de las sucursales enlistadas del cliente, el sistema permite justamente la captura de esa otra dirección paralela, ¿no? Hacemos la búsqueda de ese código postal en los catálogos que dicta el SAT y justamente incluso esa búsqueda se puede automatizar. O sea, yo coloco el código postal, me salen inclusive el estado y colonias que son coincidentes con ese código postal, selecciono la indicada y eso ya me precarga todo. Nada más me faltaría colocar propiamente la calle, el número y el RFC, ¿no? Justamente de a dónde va, de quién va a recibir justamente esa mercancía y si no cuenta con uno, se pone el RFC genérico. Y ya con esos datos, adicional a los datos del vehículo, a los datos del operador, que también es importante en carta aporte, timbra y ya tengo ese documento listo para
justamente que mi operador lo pueda llevar y no haya ningún inconveniente. Y punto importante, en los diferentes tipos de cartas portes. IntelliSys siempre valida la información. Entonces, si hubiera algún dato que no coincide con la estructura del SAT, con la información mínima que demanda el SAT, o que no está empatando con lo que hay en el SAT, automáticamente nos va a saltar una alerta, no va a timbrar hasta que hagamos esa corrección de datos. Entonces, esos son como puntos importantes para que justamente se tengan en cuenta cuando ocupamos esta solución y cuando lo hacemos dentro de IntelliSys. Ok, Esteban, entiendo por lo que comentaste que también funcionamos si yo tengo, no sé, una empresa en Chihuahua y entrego en Texas, operamos perfectamente la carta porte sin tema. ¿Es correcto? Es correcto. Es correcto, sin ningún inconveniente. Ahí solamente en ese tipo de traslados hay que colocar las claves arancelarias para que justamente se integren en el detalle del XML. Ahí en el XML, justamente una particularidad de la carta aporte es que vienen diferentes nodos, o sea, adicionales a los que conocemos de una factura normal. En la carta aporte vienen los nodos donde se detalla eso, ¿no? El peso, desde el origen, el destino, y cuando son envíos que van a pasar a una aduana, justamente se van a ver también reflejadas las claves arancelarias que haya ligado justamente a ese envío. Ok, Esteban, ¿qué pasa cuando yo soy una empresa únicamente que traslada mercancía a terceros? No es mi mercancía, es una mercancía de un tercero, soy una empresa transportadora. ¿En qué parte emito la carta aporte o cómo le emito la carta aporte? Ok, justamente para este tipo de situaciones donde yo voy a estar enviando artículos que no pertenecen justamente a mi catálogo o que yo no comercializo, lo que hacemos es ocupar un movimiento que le llamamos carta aporte de ingreso. ¿Qué es lo que hace? Tiene justamente las mismas validaciones que demanda y señala el SAT, pero la particularidad aquí es que vamos a alimentar este XML a través, por ejemplo, de un Excel, que es la manera más fácil, ¿no? También, si lo quisieran hacer a mano, pues son libres de hacerlo, ¿no? Los campos están abiertos para su escritura. Lo ideal y lo que nosotros recomendamos es que se haga por medio de un archivo Excel. Este archivo Excel viene justamente con las columnas que nosotros necesitamos con la diferente información de los artículos, como el peso, como la descripción, claves del SAT, etcétera, ¿no? La unidad y demás. Entonces, cuando se carga este archivo que evidentemente IntelliSys valida para que nosotros sepamos que toda la información corresponde a los rendimientos del SAT, con eso se va a alimentar esta parte del XML de la carta aporte. Entonces, yo de ahí puedo ir cargando con los diferentes artículos de mis clientes. No me obliga yo tener que robustecer mi catálogo de artículos con algo que ni comercializo y puede que ni vuelva a ocupar. Y justamente evitamos ese tipo de detalles. Entonces, con esta función de la carta aporte de ingreso, justamente cargamos esa información, justamente como lo pueden ver ahí en esa imagen de referencia, está esa función de cargar datos por medio de Excel, y van a ver que está el artículo con su clave, la descripción, qué cantidad de envío, qué unidad la estoy manejando, la unidad análoga del SAT, el valor de la mercancía, ese también es un dato importante, el peso propiamente de ella y el monto o el valor de esos bienes transportados, ¿no? Entonces, todo esto justamente lo hacemos rápidamente con esta carga de Excel y también aquí, en este tipo de casos donde alguien brinda este servicio de transporte, ahí donde dice mismo origen, destino y dirección, justamente se va detallando cuál es el punto de origen y cuál es el punto de destino. Y ahí justamente si hubieran diferentes puntos de destino, o sea, es un envío que va a ir por diferentes lados dejando mercancía, ahí se va a marcar justamente qué mercancía va a determinado punto de destino y cuál otra es un punto de destino más adelante en función de la ruta logística que hayan determinado. Y propiamente ahí se muestra incluso la distancia recorrida y todo eso justamente viene detallado en el XML. Entonces, ahí la ventaja es que el sistema permite esa flexibilidad para ir capturando toda esta información. Justo ahí en la parte de la imagen que se muestra en la lámina, ahí se puede ver cómo yo puedo ingresar justamente de la misma manera, ¿no? Si ya tengo algún tipo de dirección dada de alta en el sistema, por ejemplo, mi cliente me está contratando para que yo mueva su mercancía de una sucursal a otra de ellos, de mi cliente, pues directamente yo ya tengo el mapeo de la información y solamente selecciono de qué sucursal a qué otra, ¿no? Pero si justamente es hacia un cliente de mi propio cliente, valga la redundancia, del cual yo no tengo los datos, los puedo ingresar justamente con la búsqueda del código postal
en el catálogo del SAT y esa búsqueda me alimenta de los diferentes campos que valida justamente la carta aporte, porque justamente no es solamente el código postal y ya, ese es un punto importante. Cuando se ve toda la validación del código postal o de la dirección a donde va a ir esa carta aporte, implica que también se valide los códigos que tiene la localidad, que tiene el estado, que tiene el municipio, y justamente que alguno de esos códigos no coincidan con lo que demanda el SAT, brinca justamente algún error para poder emitir ese documento. Por eso es importante contar con toda esa información y justamente ayudarnos de esos catálogos que brinda el SAT para que todo esté cuadrado y sea una operación de manera fácil. Y también, pues lo único que me restaría sería complementar la información de qué camión voy a ocupar, el operador que lo va a llevar, etcétera. Y algo importante que también se me estaba pasando a decir del otro tipo de carta aporte, es que cuando nosotros emitimos este documento, en automático el sistema genera el XML, el PDF, quedan justamente en cada uno de estos movimientos de carta aporte en la parte de adjuntos, y nosotros podemos revisar justamente los documentos que se hayan emitido para ver si todo coincide o hay o hubo algún error de captura. Si hubo este error de captura, pues justamente hacer eh, la cancelación y la emisión correspondiente a la adecuada, ¿no? Y justamente en esta emisión de los que son de carta aporte de ingreso, en los nodos justamente que se van a anotar es primero la parte inicial como si fuera una factura normal, qué es lo que yo le comercialicé a mi cliente, que en este caso es el servicio de envío o de traslado, y ya abajo, en otros nodos, ya viene todo el desglose con cuáles son los artículos que yo voy a trasladar y de qué punto a qué punto y con toda la información que hemos estado platicando. Ok, ya vimos la carta aporte cuando yo soy dueño de la mercancía y presto el servicio de entrega a clientes, cuando soy una empresa transportadora. Y ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero mover mi mercancía entre mis diferentes almacenes en diferentes localidades en el país? Es igual, es otra de las necesidades que tienen muchos de nuestros clientes, que es justamente, ¿no? Yo tengo diferentes sucursales ubicadas en regiones estratégicas del país y necesito justamente ir moviendo esa mercancía, ¿no? Entonces, para hacerlo, evidentemente necesitamos este traslado de carta aporte que van a hacer entre sucursales. Ahora, eh, punto importante para ello es, o más bien señalarlo, este timbrado no implica justamente ni marcar ni un egreso, ¿no? Para que no tengan como esa preocupación de tener que estar discriminando ese tipo de CFDIs para los diferentes reportes que tengan que extraer el sistema, ¿no? Ahora, justamente cuando hacemos ese proceso del timbrado de la carta aporte para un traslado entre sucursales, lo bueno que hay en Intelisys es que se puede hacer de forma muy natural. ¿A qué me refiero? Podemos ir haciendo todo este proceso logístico que ya tenemos en el sistema, o sea, hacer una solicitud, la solicitud convertirla en una orden de traspaso, hacer justamente a partir de ahí la salida de traspaso. Ahí yo ya tengo marcado cuando estoy haciendo mi orden o mi solicitud de qué almacén está saliendo o de qué almacén, cuál es el origen de la mercancía, cuál es el de destino y evidentemente el detalle de qué es lo que yo necesito que se me traslade, ¿no? E inclusive con todo este proceso yo puedo tener la trazabilidad de cuál es el origen o cuál es la orden de traspaso con la cual yo voy a darle inicio a este proceso logístico de la salida de la mercancía. Entonces, justamente cuando hago esta salida de la mercancía, porque puede que es una cantidad menor o diferente a la que me están solicitando, me están pidiendo 100, pero puede que stock no tenga tanto y solamente le voy a mandar 80. Entonces, justamente es en esta salida cuando nosotros marcamos qué es lo que va a salir, justamente estoy señalando qué es lo que voy a retirar de mi almacén, se hace el descuento de stock, y es justamente lo que sí se va a ver reflejado en la carta aporte, ¿no? Recordando que Intelisys tiene toda esta cuestión de trazabilidad e integración de la información. Entonces, aquí justamente en la salida de traspaso es donde yo voy a hacer el timbrado correspondiente de mi carta aporte. ¿Qué es lo que tendré que hacer? Justamente irme aquí dentro del movimiento, irme a un apartado de edición para colocar los datos propiamente de la carta aporte y ahí detallar justamente cuál va a ser la fecha de salida, los kilómetros que se van a recorrer, cuál va a ser la hora más o menos estimada de arribo y justamente qué camión voy a ocupar y qué operador se lo va a llevar. Y todo lo demás, pues ya viene naturalmente del sistema, ¿no? Que son justamente el tema de a dónde va, de dónde viene y los datos de los artículos, ¿no? Todo eso se alimenta ya ágilmente de lo que ya se capturó previamente en el sistema. Y de igual manera,
cuando yo hago este proceso del timbrado de la carta aporte, cuando traslado entre mis sucursales, se me genera mi XML, mi PDF propiamente para que los tenga por cualquier circunstancia, incluso los pueda otorgar a mi operador, y con ello incluso yo ya puedo saber cómo ir preparando toda mi parte logística de embarques para ir preparando justamente la mercancía y que salga en tiempo y forma toda ella de mi sucursal. Y falta la carta aporte cuando yo compro mercancía, mi proveedor me dice, no te la puedo entregar, ven a recoger la mercancía que me adquiriste conmigo. ¿Listo? Que es la carta aporte de compra de mercancía. ¿Listo? Esta como opera, ¿no? Sí, justamente, esta es como otra de las situaciones que llegan a suceder. Lo más común es de yo comercializo y necesito distribuir mi mercancía, que era el primer ejemplo que vimos, o yo tengo, o mi giro de negocio es trasladar mercancía, que ese es el segundo ejemplo más común. El tercero es lo que veíamos del traslado entre diferentes almacenes o sucursales, y ¿no? La compra. En algunas ocasiones se llegan a adquirir diferentes tipos de mercancía y puede que sea el caso de que el proveedor no vaya a entregarme la mercancía, sino que en acuerdo comercial con él, yo vaya por esta mercancía, ¿no? Y justamente, pues, al yo tener que ir por esta mercancía y ser de cierto volumen, ser medicamento, o tener yo que atravesar estas vías federales por más de 30 kilómetros, ya me obliga a tener una carta aporte. Entonces, justamente al yo tener que hacerlo o tener esa carta aporte para evitarme problemas con la autoridad, y al yo tener que hacer el movimiento de hacer ese traslado, yo soy el responsable en este caso de tener esa carta aporte. No me la tiene que meter mi proveedor, yo la voy a tener que hacer. Entonces, justamente lo que hacemos en esta carta aporte proveniente de una compra es, uno, ¿no? Identificar en esta parte de la orden de compra cuál es lo que vamos a nosotros adquirir, ¿no? Definimos aquí el proveedor, cuál es la mercancía que estamos adquiriendo, en qué cantidades, en qué unidad, el valor, todo eso ya viene, digamos que por default, a través de esta orden de compra, ¿no? Aquí ya viene, digamos que en un primer paso, identificado. Ahora, ¿cómo lo hacemos en IntelliSys en particular con esto? No es como en los otros ejemplos donde dentro del mismo movimiento que estoy haciendo la carta aporte o mi transferencia entre almacenes, voy y timbro, ¿no? Aquí lo hacemos de una manera un tanto diferente que también está aplicable para las otras formas, ¿no? Que es por medio de una herramienta. Ahora, ya que localizamos justamente esta orden de compra que vamos a necesitar generar una carta aporte, lo que hacemos es entrar a una herramienta que tenemos dedicada que igual me permite hacerlo de una manera todavía más ágil, ¿no? Sobre todo es muy recomendable que el uso de esta herramienta para aquellos clientes que la carta aporte es algo casi casi de su día a día, ¿no? Está muy presente en sus diferentes actividades empresariales. Entonces, lo primero es, importante, hacer un rastreo, ¿no? Ese rastreo primeramente es a través de un rango de tiempo para identificar justamente ese movimiento del cual voy a generar esa carta aporte. E identifico de dónde va a ser, si va a ser de compras, si va a ser de inventarios o va a ser de ventas, ¿no? Por eso digo que esta herramienta sirve para los otros ejemplos que ya vimos, pero también para esta parte de compras. Entonces, una vez que yo identifico estos datos, este primer filtro, yo ya tengo la capacidad de ahora localizar ese movimiento. Entonces, lo único que tengo que hacer primero es un simple rastreo, ¿no? Identificar la orden de compra de la cual yo voy a generar esta carta aporte, ¿no? Entonces, eso lo hacemos igual nuevamente con un proceso de filtrado para que ya identifique qué va a ser en compras de este mes. Ok, vamos ahora a localizar esa orden de compra con la cual vamos a generar esa carta aporte. Entonces, ya que localizamos justamente este movimiento, esa orden de compra para generar esa carta aporte, el siguiente punto va a ser propiamente detallar los datos de esa carta aporte. Ya tenemos el tema, por ejemplo, de la mercancía, las unidades, el valor, etcétera, pero faltaría colocar justamente los campos que ya hemos mencionado previamente, ¿no? ¿Quién es mi operador? ¿Quién justamente, cuál es el camión que se va a ocupar? Y también los datos, ¿no? De manera inicial, IntelliSys jalaría los datos del proveedor propiamente, ya sea, digamos que el principal que tiene, o si tiene diferentes sucursales, señalamos de qué sucursal estamos yendo a recoger la mercancía, y también los datos de dónde llega los va a tomar en este caso del almacén que se definió en la orden de compra.
Si nosotros quisiéramos cambiar esos orígenes y destinos, es posible. Solamente hay que señalarlos dentro de la carta aporte. Ya con eso, vamos a igual a declarar, bueno, no declarar, a señalar el tema de la fecha de salida, la hora y la fecha de arribo, ¿no? Junto con su hora, ¿no? Y de igual manera los kilómetros recorridos. Entonces, ya con esa información, ahora sí el sistema va a poder generar esta carta aporte. Y de igual manera, lo que va a hacer justamente es generar XML, PDF, para que yo lo tenga al momento de ir a recoger mi mercancía y que ésta justamente al momento de su traslado, si llegamos a tener algún tipo de visoría o revisión, esté todo en regla, ¿no? Ya propiamente que se tenga esa carta aporte, se puede hacer todo el proceso de la entrada a los almacenes, generar las provisiones de pago a proveedores y todo el tema contable que hay también adicional, ¿no? Pero justamente en este inter es cuando se detona este proceso de la carta aporte, que igual, es como el proceso más común, hacerlo a partir de una orden de compra, pero si algún cliente en particular necesita hacerlo con la entrada de compra, primero tiene esa entrada y luego va por la mercancía, y es como ellos llevan su logística interna, sin problema. Una ventaja también importante en Intelisys es que tiene esta capacidad de ser muy flexible. Entonces, solamente hay que definir dentro del flujo en qué punto es donde se va a emitir esta carta aporte, ¿no? Particularmente en este ejemplo de compras, ¿no? Si se basa en la entrada de compra, no hay problema, lo podemos hacer así y con ese movimiento generar esa entrada de esa carta aporte y solamente hacer la recolección de la mercancía propiamente. Ok, ya, perdón. Entonces entiendo que yo emito la carta aporte en los movimientos que se tienen. O sea, aunque Intelisys tenga un módulo de embarques, este no opera para el tema de la carta aporte hasta el día de hoy, ¿no? O sea, los dos primeros movimientos los generan ventas, así lo entendí. El segundo lo genera inventarios en la salida a traspaso. Y el cuarto lo genera de una herramienta donde también puedo emitir los otros tipos de cartas aportes, los módulos. Pero el módulo embarques en este momento no juega para temas de carta aporte, ¿correcto? Sí, hasta este momento no juega. La parte de embarques sería esta cuestión logística de la preparación y de justamente la programación de cómo voy a estar moviendo estas cartas portes, ¿no? O sea, yo probablemente lo defino con todo lo que estoy haciendo. Todo va a alimentar justamente el módulo de embarques. En ese módulo de embarques yo voy a ver mis cartas portes de ventas, de inventarios y de compras. Entonces yo de ahí justamente puedo hacer esta programación. Evidentemente, justo para hacer el tema de las cartas portes yo programo. Sería muy osado el hacerlo sin programar previamente. Entonces, ya con esa programación, todo se alimenta y se ve justamente en ese módulo de embarques. Entonces, de ahí, justamente ya con lo que yo previamente programé y ya sabiendo que ya tengo mis cartas portes, perfecto. Ya con eso voy justamente ligando a ese movimiento de embarques que es la materialización de toda la programación que yo hice, el proceso, por ejemplo, de entrega, ¿no? Porque puede que en una propia entrega, en un movimiento de embarque, vengan cartas portes de entrega a mis clientes, pero también de pasada, porque así yo diseñé mi ruta, voy a entregar a una sucursal. Entonces yo puedo sobre el mismo movimiento y la misma entrega colocar cartas portes de esos diferentes tipos y hacer justamente las entregas pertinentes, ¿no? Paso primero con mis clientes, que es el primer punto, por poner un ejemplo, y luego ya llego a mi sucursal de destino y dejo la mercancía que me había solicitado esa sucursal. Entonces, aquí la ventaja de Intelisys es que como todo está integrado y es en tiempo real, pues yo justamente puedo saber si cuando yo hice mi programación y ya tengo mis cartas portes, ya están timbradas y no arriesgarme a justamente darle salida a través de un embarque a algo que no cuente con una carta aporte. Porque si no cuenta con una carta aporte, pues como lo íbamos señalando al inicio de la sesión, pues yo me puedo hacer acreedor una buena multa. Entonces, para evitarlo justamente, se tiene esa trazabilidad en cuanto a la información. Por eso, cuando señalábamos que quedan los adjuntos de las cartas porte del XML y el PDF, justamente es una forma fácil en la que los usuarios, los operativos del sistema, pueden ver que sí se cuenta con ese dato, ¿no? Porque en Intelisys no se puede timbrar algo que vaya contra la normativa que señala el SAT, ¿no? Justamente se tienen esas validaciones. Y también cuando se hace el timbrado, en ese momento Intelisys manda señal al SAT, el SAT bueno, con el SAT se revisa toda la información y ya se emite justamente ese XML, ¿no? Entonces, no se puede emitir un XML que tenga algún error. Entonces, por lo tanto, ahí la transparencia en cuanto a la información es
bastante, es total, ¿no? Y por ello, con eso, buscamos justamente evitar que nuestros clientes con sus diferentes operaciones empresariales tengan problemáticas de esta índole, ¿no? Porque todo se va ligando con su operación del momento a momento, del día con día. Toda esa información está a la disposición y a la mano en cuanto ya se generó, y todo eso me permite tomar decisiones previo a hacer algo, ¿no? Porque puede que yo tenía previamente programado hacer una carta, o bueno, el envío de cierta mercancía, por problemas internos no se pudo generar la carta aporte con tiempo, bueno, entonces yo hago una reestructura en mi proceso de embarque para no meterme en problemas y solamente embarcar aquello que sí tiene su carta aporte y darle salida, ¿no? Y ya lo otro lo prepararé previamente en otro movimiento de embarque. Pero justamente todo esto va comunicado, al final de cuentas, que es lo importante. Ok, Esteban. Y entiendo por el tema que validamos origen y destino de los movimientos. ¿Qué pasa si yo llego a la sucursal que estoy trasladando y por algún motivo fuera de nuestro alcance está cerrada y no puedo recibir la mercancía? ¿Tendría que emitir otra carta aporte de origen de allá y destino, a lo mejor mi Ciudad de México? ¿O puedo usar el mismo que ya traía de envío? Ahí lo ideal sí sería contar con otra carta aporte, porque incluso ahí nos podemos meter en problema con la autoridad, porque el origen y el destino de la carta aporte ya no coincidirían cuando está viendo la ruta, la autoridad que me detuvo a revisarme, ¿no? Entonces se vuelve importante que se pueda generar ese movimiento de carta aporte para ese, digamos que, devolución de tránsito, ¿no? Que es lo que generalmente hacemos. Entonces sí sería importante contar también con ese documento para que marquemos que, oye, estoy regresando esa mercancía porque no hubo quien me la pudiera recibir, ¿no? Entonces, por eso las cartas portes, estos son como ejemplos los más comunes, ¿no? Pero propiamente se pueden diseñar en diferentes movimientos dentro del sistema el timbrado de este documento para que se pueda salvaguardar en cualquier momento el cliente para todos estos procesos de traslado de su mercancía. Muy bien, Esteban. Tenemos una pregunta. ¿Cómo se manejan en Intellisis las correcciones o cancelaciones de una carta aporte ya timbrada? Correcciones o cancelaciones. Mira, si la carta aporte ya fue timbrada propiamente, no la puedo corregir porque eso ya existe en el SAT. ¿Qué tengo que hacer? La tengo que cancelar. Cuando yo hago justamente la cancelación de esa carta aporte, propiamente tengo que hacer justamente la generación de esa nueva carta aporte y hacer la relación con el CFDI para tema de que es una institución por CFDIs cancelados. Entonces, justamente ahí sí se tiene que hacer todo el proceso nuevamente. Del timbrado, yo puedo ocupar el movimiento de origen, o sea, si yo hice una carta aporte, yo me equivoqué en un dato, puedo copiar ese movimiento, que es una carta aporte de un traslado de una mercancía que yo comercializo, y a partir de ahí ya justamente volver a hacer el proceso del timbrado y la relación con la factura y demás, ¿no? Pero sí se puede hacer ese proceso ágilmente en el sistema. Ahí justamente sería ver en dónde estuvo el error y justamente hacer la corrección en un nuevo movimiento. Y justamente queda el registro para que sepamos en dónde fue que estuvo el error. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo se controla la trazabilidad de la mercancía desde el origen hasta el destino usando carta aporte de Intellisis? ¿A qué se refiere? Bueno, sería importante saber con qué se refieren con trazabilidad, pero entendiendo como saber el momento a momento de dónde está la mercancía. Si hay diferentes puntos, se va sabiendo justamente en el detalle de cómo se han configurado esos momentos dentro de la carta aporte. Si se refieren como una localización GPS de momento a momento de dónde está la mercancía, eso es como un proceso paralelo a la carta aporte. Y ese sería otro punto, ¿no? Que se hace con otro tipo de situaciones. Ahí la carta aporte solamente me valida mi origen, mi destino, el trayecto y qué estoy llevando, ¿no? No tanto como en qué momento está. Muy bien. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Qué reportes o indicadores ofrece Intellisis para auditar y dar seguimiento a las carta aporte emitidas? Dentro de la reportería que se puede ocupar dentro del sistema,
pues de entrada podemos saber cuáles son todos los documentos que se han timbrado y cuáles fueron timbrados y cancelados. Entonces, justamente ahí se puede hacer una revisión para saber si esas cancelaciones de carta aporte están siendo por errores humanos o qué está ocurriendo del por qué estamos cancelando tantas cartas aporte, ¿no? Y el por qué eso nos puede estar costando el usar más de los sellos que estaban previamente considerados. Entonces, se puede tener en el sistema justamente esa revisión y también yo puedo saber dentro del sistema cuáles fueron los envíos que estoy haciendo y cuáles de ellos tuvo justamente un movimiento de carta aporte, para que justamente a mí me permita tomar decisiones con respecto a, por ejemplo, si necesito adquirir nuevos camiones porque justamente estoy viendo que mi envío de mercancías se ha estado incrementando a lo largo del tiempo, ¿no? Mi volumen de embarque se ha ido aumentando. Entonces, toda esa reportería que se acompaña con todo lo que ya hay previamente en el sistema, o con todo lo adicional que hay en el sistema, justamente me permite alimentar y ver propiamente si tengo más volumen de embarques o más volumen de envíos, o también cuántos envíos de embarques yo estoy reprogramando. Entonces, si puedo ver si eso se debe a que mis camiones no están en el mejor estado, ¿no? Por lo tanto, sí ya tendrá que ver en otra área, evidentemente, pero justamente yo puedo ver ahí y eso me está obligando a tener que cancelar y regenerar nuevas cartas porte porque no estoy saliendo en los tiempos que yo estaba previamente programando, ¿no? Muy bien, bueno, ¿nos podrías contar un poco de cómo impacta la correcta emisión de carta aporte en Intelisys y cuál y en la reducción de riesgos fiscales y multas principalmente? Sí, o sea, la correcta emisión de cartas porte en el sistema, pues propiamente permite no hacer no caer en problemas con la autoridad, con estas auditorías que ellos hacen. Y más porque algo que ya están comenzando a hacer en la carta aporte, o lo que está haciendo el SAT, es justamente revisiones más automatizadas. O sea, obviamente con la revisión de los XML, lo que se empieza a revisar es justamente que las distancias, o sea, si estoy diciendo que voy de aquí a Puebla y estoy colocando que son 500 kilómetros, la autoridad me va a decir, de aquí a Puebla no son 500 kilómetros, ¿no? Eso yo lo hago un poco con la lectura de los XML, ¿no? Y con las claves. Entonces, justamente ahí es cuando nosotros ayudamos a facilitar este tipo de temas y evitar a caer en este tipo de problemas, ¿no? Porque entre más fácil sea generar una carta aporte, la veracidad en su información es más alta. Entonces, evitamos caer en estos supuestos, ¿no? Donde yo estoy colocando datos que son no viables, que son incorrectos. O también yo digo que voy a entregar mi mercancía de Ciudad de México a Tamaulipas y la voy a entregar en una hora. Es decir, real, no la voy a poder entregar en una hora por un transporte terrestre, ¿no? Entonces, justamente es todo lo que buscamos facilitar con la carta aporte para que no caigan en problemas con la autoridad, porque a veces llenar una carta aporte es cansado, es tedioso, porque es mucha información. Entonces, al nosotros estar automatizando procesos de carga de esta mercancía y ayudar a que esto se automatice con otros procesos internos de la empresa, pues facilita mayor atención a este tipo de detalles para que justamente quien esté encargado de llenar las cartas aporte tenga especial cuidado a esto, ¿no? Coloque distancias sensatas, coloque tiempos sensatos y no hayan estas problemáticas después cuando la autoridad las empieza a señalar, ¿no? O comienza a auditar, porque no ha habido tanta, digamos que revisión de carta aporte hasta el día de hoy, pero con el paso del tiempo, el SAT ha sido más enérgico en revisar todos esos tipos de procesos, bueno, más bien todas estas cartas aporte para evitar justamente o combatir estos procesos de mercancía no lícita, ¿no? Ok, muy bien. Muchas gracias, Esteban. Vamos a abrir el micrófono para Fernando. Adelante, Fernando, te escuchamos. Adelante, Fernando. No sé si soy solo yo, pero no se oye. Sí, no, no, yo tampoco lo escucho. Ok, si quieres leo tu pregunta, dame un segundito. Si necesito trasladar mi producto mediante un flete externo, ¿quién debe realizar la carta aporte? ¿Mi proveedor de transportación o yo? El proveedor de transportación, que es un flete externo, es responsabilidad de él. Tú te estarías obligado a darle la información, solamente para que la pueda emitir. Muy bien. Adelante, Sixto, te escuchamos.
Sixto, ¿te escuchamos? Igual ahí tiene un problemilla con su audio. Sí, no lo logro escuchar. Ok, si gustas puedes escribir tu pregunta y yo la puedo leer. Mientras, te hago otra pregunta que tengo aquí. Eh, ¿Es posible emitir y timbrar carta aporte desde Intellisis para múltiples sucursales o razones sociales? Para múltiples sucursales sí, para razones sociales no. O sea, tenemos que hacer los cambios de empresa. Porque justamente a partir de los datos de la empresa es donde se están obteniendo en la configuración datos para el timbrado de la carta aporte. O sea, tendremos que configurarlo en diferentes empresas y en función de cuál la va a emitir, estar en esa empresa, ¿no? Para sucursales no hay problema. Eso con los datos propiamente que se configuran en las sucursales es más que suficiente. Muy bien, y bueno, pues ya para finalizar, cualquier pregunta que tengan pueden dejarla en la cajita de preguntas y con gusto se los podemos responder. ¿Qué nivel de configuración inicial se requiere para que Intellisys comience a operar carta aporte de forma correcta, Esteban? Ok, lo inicial que necesitamos sí o sí para poder hacer cualquier movimiento de carta aporte, pensando en una que sea de artículos que yo comercialice, es primero información de mis artículos, ¿no? Yo necesito saber peso, volumen, es importante, sobre todo peso. También, si tiene algún tema de COFEPRIS o hidrocarburos que estamos platicando, lo correspondiente, ¿no? También, ¿qué otra cosa necesito? Información de mis operadores, o sea, la persona que va a llevar ese camión, ¿no? Particularmente su licencia. Necesitamos el número de licencia, que la licencia esté vigente. ¿Qué otro dato necesitamos? Los datos del vehículo, que tenemos que tener su placa y también importante, ¿no? El volumen. ¿Qué volumen tiene este camión para que también eso venga reflejado en la carta aporte? Ahora, ya que tenemos esos datos, tenemos que tener la información del cliente, ¿no? Por ejemplo, las direcciones. Si tiene, ¿a dónde le vamos a hacer llegar su mercancía? Tenemos que tener ese dato, que a veces puede ser la misma que su dirección fiscal, pero cuando tiene múltiples sucursales, tenemos que tener datos en el sistema, en su registro, la N cantidad de sucursales que él tiene para eso definirlo en la carta aporte, ¿no? Y en mis almacenes propios, pues la dirección de mis almacenes, que eso muchas veces coincide con las direcciones de mi sucursal o de mi matriz. Entonces, mucho de ello es de lo que se va capturando con propiamente la implementación. Cuando hay propiamente una carta aporte, solamente es añadir estos datos que te estoy señalando, que es algo fácil de ir haciendo poco a poco en el sistema. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Vamos a abrir otro micrófono. Adelante, Juan. Ok, Juan nos pregunta, ¿tienen algún manual para cargar y quitar operadores del sistema? Claro, de hecho, dentro de todo el proceso de implementación, tenemos que aterrizar sus procesos, ¿no? Siempre dimensionamos. Entonces, ya que dimensionamos cuáles son las cartas portes que vas a necesitar, hacemos el modelado. Ya que nos dices, ok, así es como yo lo necesito, así se acopla a mi operación diaria, perfecto. También hacemos una capacitación para toda la actualización de catálogos en el sistema. Eh, Generalmente se define quién es el encargado administrador por parte del cliente del sistema y le enseñamos dónde colocar nuevos artículos para que sepa dónde colocar peso y volumen, también cuando se manejan multiunidades, ¿no? Para que cuando lo manejo en caja, pieza o bolsa, el sistema sepa qué peso ocupar, ¿no? Y sobre todo los operadores, ¿no? Cuando tengo este cambio, esta rotación en mi personal y tengo nuevos operadores, pues dónde lo voy a dar de alta, dónde le voy a colocar justamente su número de licencia y todo eso se da una capacitación que generalmente se graban y se entregan a los usuarios. Y también se hacen guías. Esas guías también se entregan en el proceso de implementación para que las puedan consultar. Y si no, también está todo el equipo de consultoría y de soporte cuando llegan a surgir dudas de este tipo para darles el apoyo y el acompañamiento para que puedan solventar sus necesidades. Excelente, muchas gracias por tu respuesta. Vamos a abrir otro micrófono a ver si se animan a hacerte la pregunta. Adelante, William. Realmente te escribí en el texto, ¿no? Pero realmente tengo dos preguntas. La primera es algo que me dijo el cliente. Si ellos
retiran en sus vehículos material que compran, quién debería ser el cataporte, ellos como quien lo transporta o el proveedor que le está generando la venta. Y la otra pregunta es si ese cataporte que mostraste de compra en la herramienta todavía se puede hacer manual como en las versiones anteriores. Si el que va a trasladar al final la mercancía es el cliente, pese a que se la está comprando a su proveedor, quien es responsable de hacer esa carta aporte es el cliente, porque es el que tiene que ir por ella, llevarla a su sucursal, a su CEDIS, a su matriz, a sus almacenes, donde sea, y es al que le van a pedir justamente que tenga su carta aporte. Por eso está ese movimiento de carta aporte de compra. Y se puede hacer por la herramienta o también se puede hacer sobre el movimiento. Nosotros recomendamos que sea más por la herramienta porque es más fácil, es más rápido que ir haciéndolo uno por uno. También depende del volumen, ¿no? O sea, si hay que ir de las 100 compras que hago al mes, hay que ir por 5, pues se puede hacer manual, ¿no? Pero si de las 100 compras hay que ir por 80, pues se vuelve más fácil hacerlo por la herramienta. Por eso mostramos como opción manual y opción herramienta para que vean que Intelisys tiene como esta versatilidad de hacerlo de diferentes maneras. Excelente. Muchas gracias por tu participación, William. Vamos a hacer la última pregunta. Está un poco larga. Soy una agencia automotriz, realizo rescates carreteros. Tengo en claro que en la emisión de cartaporte debo tener un almacén y un almacén destino. A su vez, el domicilio del cliente. La duda es qué cliente, qué discreción, no, perdón, dice qué dirección o almacén destino debo de colocar si la unidad a rescatar está en carretera y no existe una dirección fija y no tengo los datos del cliente completo. En el caso del destino, pues es a donde tú lo vas a ingresar. En este caso sería pues el taller al cual va a llegar. Si no lo tiene dentro del sistema, por eso comentábamos que el sistema tiene la particularidad de colocar ahí, por medio de búsquedas de código postal, a dónde lo voy a ir a llevar. Ahora, del origen, es en carretera. También no necesitamos directamente vialidad y número, ¿no? Porque una carretera no lo tiene. Pero si está ubicada en una localidad, entonces justamente mapeando esos datos que los tenemos ahí a la mano, es donde nosotros podemos definir el origen aproximado del cual se va a llevar. Y justamente se tiene que colocar nada más. Se pudiera colocar un tema de una nota de que fue justamente en una vía federal de donde yo estoy partiendo. Pero sí se puede colocar de esa manera. Por eso es que señalábamos que dentro de las funciones en Intelisys se puede hacer de manera manual o mapeando de lo que ya hay en el sistema. Excelente, gracias por tu respuesta y bueno, pues muchas gracias a todos por participar. Cualquier duda que tengan al respecto, pueden enviarnos un correo a ylosada@intelisys.com. No sé si tengas algo con que cerrar, Esteban. Nada más agradecerles la atención a todos los que se subieron a este webinar y pues lo mismo, ¿no? Estamos abiertos a las otras preguntas que podrán surgir a lo largo del día para poderlas responder con todo lo que ellos necesiten. Bueno, pues muchas gracias Esteban, muchas gracias Alejandro y gracias a todas las personas que se conectaron y por su activa participación a través de sus valiosas preguntas. Los esperamos en los siguientes webinars y recuerden que somos Intelisys Software, contamos con un ERP de última generación y un completo portafolio de productos satélite listos para ayudar a tu negocio a ser líder de la industria. Y bueno, pues como les comenté, si tienen dudas al respecto de este webinar, al respecto de Cartaporte o de cualquier solución de Intelisys, no duden en visitarnos en www.intelisys.com. También no duden en mandar un correo a ylosada@intelisys.com y con gusto les vamos a contestar cualquier pregunta que tengan al respecto. Los invitamos a participar en el sondeo que va a aparecer al finalizar este webinar. Esto nos ayuda para ofrecer más contenido y ofrecerles un contenido de valor para ustedes. Muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima.